a todos. Sigue siendo la Biblia en casa y el versículo correspondiente a las lecturas del día 3 de octubre de 2021, 27º domingo del tiempo ordinario, es el siguiente. Convenía que aquel, por quien y para quien existe todo, llevara a muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la salvación. Hebreos 2:10. Sé que había versículos mejores. Génesis 2:24, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. O Marcos 10:8, lo que Dios ha unido que no lo separa el hombre. Pero bueno, este versículo es más feo, pero tiene varias ventajas. Primero, plantea cuestiones interesantes y segundo, pertenece a la carta a los Hebreos, que podemos fechar en el año 67 aproximadamente. Está escrita en un griego excelente, quizás el mejor del Nuevo Testamento, y esto ha hecho dudar y negar básicamente a la exégesis moderna la autoría de Pablo, que sin embargo la Iglesia oriental siempre consideró, y a partir del siglo IV unánimemente también pues la mayoría de los tratadistas la atribuían a San Pablo, aunque hoy día pues se ha atribuido a Clemente Romano, se ha atribuido a San Bernabé, se ha atribuido a Apolo, el que instruyó a Aquila y Priscila, por aquello de que parece ser deudora de la filosofía de Filón de Alejandría, que ya creo que lo mencioné alguna vez, pero vamos, no está clara su autoría. Aunque ya Orígenes, ¿te acuerdas del famoso Orígenes? Pues decía que si bien la doctrina era de San Pablo, la forma no parecía ser de él. Carta a los Hebreos. ¿Por qué Carta a los Hebreos? Se designa así o tenemos testimonio a partir del siglo III. Por ejemplo, Tertuliano la menciona así. Hebreo viene de la palabra en idioma acadio Jabiru, que pasó al egipcio y que en el propio idioma hebreo se denomina Ibrim. Es un equivalente, pues, la designación que se hacía de los trabajadores extranjeros que venían, por ejemplo, a Egipto, que es donde se mencionan los Japirú o Jabiru, y, por ejemplo, la Real Academia Española de la Lengua considera que su traducción o su sentido es el de paria. ¿Qué diferencia hay con israelitas? Bueno, se habla del pueblo de Israel porque Jacob, el segundo nombre de Jacob, digamos, el nombre puesto por Dios es precisamente este, Israel. Y a partir de Jacob, de las 12 tribus, de los 12 hijos de Jacob, es cuando podemos empezar a hablar de la nación israelita o nación israelita. Entonces la palabra hebreo pues designa más o menos pues la lengua, por ejemplo, designa pocas veces ha designado al pueblo hebreo. Se ve que pues, le pusieron carta a los hebreos para englobar tanto las personas de religión judía como también pues haciendo alusión a que las escrituras que le servían de base y que se citan muchísimo en esta carta están precisamente escritas en idioma hebreo. ¿Por qué hebreos y no judíos? Vamos a ver. La religión, se habla de religión judía o de pueblo judío, sobre todo a partir de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y hace referencia, ¿por qué? Porque el centro de la religión era el templo y el templo estaba en Jerusalén y Jerusalén estaba en territorio de Judá. Podemos decir que la palabra hebreo tiene un sabor como más antiguo, es decir, hace referencia a una época más antigua. La palabra judío hace referencia a una época más moderna, a partir sobre todo de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 por las tropas romanas. Así, grosso modo, hablamos de idioma hebreo, nación israelita y religión judía. He hablado de la palabra Japirú o Jabiru, que estaba en idioma acadio. Akkad era una civilización que tuvo mucha importancia en Mesopotamia por el año 2300 a.C., es decir, 1000 años antes de que los israelitas salieran de Egipto, y el idioma acadio se extendió por toda Mesopotamia y por toda aquella región. Bueno, la carta de los hebreos tiene prácticamente dos partes. Una primera parte, los 10 primeros capítulos, se dedica a resaltar las excelencias de la religión cristiana frente a la antigua religión judía, pero y también tiene mucha importancia la incidencia que realiza sobre la cuestión del sacerdocio.
poniendo a Jesucristo como sumo sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Pero ¿cómo se instituye ese sacerdocio? Bueno, pues hay un versículo paralelo a este que es muy conocido, que es Hebreos 5:8, que dice que Jesús aprendió sufriendo a obedecer. Y aquí en nuestro versículo dice que Dios perfeccionó al jefe que nos iba a guiar a la salvación mediante el sufrimiento. Claro, porque resulta paradójico, si Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿cómo tenía que perfeccionarse y además por el sufrimiento? La solución parece ser que está más o menos clara si se ven los verbos que se utilizan. El verbo de perfeccionamiento se utiliza para la institución de un sacerdote. Entonces, el nuevo sacerdote en el ritual acogía en su mano la carne de los sacrificios. Jesús es instituido sacerdote no con un ritual, sino tomando su propia carne, es decir, mediante el sufrimiento, y entregándonosla como sacrificio. No ofrece el sacrificio de ninguna víctima, de ningún animal, sino que ofrece como sacrificio su propia carne. Y ese es el sufrimiento al que se refiere la carta a los hebreos. Hay muchos puntos de conexión con la teología de San Pablo, por ejemplo, cuando dice en este versículo: convenía que aquel por quien y para quien existe todo, son ideas que se repiten, por ejemplo, en Romanos o en Primera de Corintios. O, por ejemplo, este versículo nos habla de Cristo como el jefe que iba a guiar a la salvación a los hijos de Dios. Entonces nos encontramos con, os acordáis que cuando veíamos el libro de Josué, mucha tradición de nuestra iglesia lo interpretaba como una prefiguración de Jesucristo, con el que además comparten nombre, Joshua. También como guía está el modelo de Moisés. También Moisés es una referencia aquí, porque Moisés también es legislador y Cristo como Dios también establece una ley nueva, un mandamiento nuevo. Y hay un montón de cosas y muy interesantes sobre este escrito, sobre la carta a los hebreos. Así que ya sabes, adelante con la Biblia.